Iniciamos este año 2012, que es año electoral, con dos candidaturas ya prácticamente definidas por cuanto a la coalición que se organiza en torno del PRI y la coalición que se organiza en función de las distintas corrientes de izquierda. Falta porque se defina aún la candidatura del partido en el poder del gobierno, el Partido Acción Nacional, y en virtud de todo esto vamos a dedicar este primer programa de 2012 a hacer un análisis de lo que está por venir en función de, como ya digo, este año electoral. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que está en el programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarle nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com para que nos hagan sus comentarios. Bueno, tengo el gusto de saludar a mis amigos y colegas, Rafael Morales. Él es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y analista político y además un contertulio habitual de Plaza de Armas. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Ismael? Gracias por la invitación. Y también lo mismo, tengo el gusto de saludar a mi amigo y colega Alfonso Vázquez. Él es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y además también forma parte del Consejo Editorial de la revista Consideraciones y está a cargo de una sección importante, Misil, que es una sección dedicada a cuestiones de orden cultural, literario, pero también teórico. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, Ismael, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues comentaba yo en el inicio del programa para presentar que volvemos a entrar nuevamente a año electoral. Tenemos el segundo periodo en el que el Partido Acción Nacional, estando en el poder, tiene que definir un candidato. Esto ya da para un tema de análisis y de crítica, digamos, porque, lo digo, adelanto ya, porque en buena parte de la vida de Acción Nacional, cuando se consideraba como una de las más ejemplares manifestaciones de la oposición política o de la oposición cívica y que estaba por la democracia, una de las críticas que se hacía era la manera, digamos, oscura, ¿verdad?, y turbia en la que, o en función de la cual, el PRI en el poder elegía a sus candidatos. Entonces, estaba la figura del tapado, de la imposición de un candidato, etcétera. Bien, esas eran las críticas que hacía Acción Nacional desde la oposición. Ahora que está en el poder, como no puede ser de otra manera, entran en esa misma necesidad política de que se impongan candidatos, de que un presidente se incline por uno en vez de otro, etcétera. Entonces estamos ya, por un lado, con este esquema del Partido Acción Nacional, que está en el poder y tiene que definir candidaturas. Y por el otro lado tenemos a las candidaturas de Enrique Peña Nieto, del PRI y de los partidos satélites, que son, digamos, basura historiográfica, que es Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista. Me refiero, basura historiográfica me refiero cuando en 50 años en las facultades de ciencia política, cuando analicen el sistema de partidos, pues dirán que Nueva Alianza y Verde son eso, basura, ¿verdad? Bien, ideológica. Y por el otro lado tenemos la coalición de las izquierdas que articula López Obrador y que son Partido de Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. ¿Cómo podemos analizar este proceso, las diferencias con respecto al 2006, por cuanto a la selección de candidaturas, las cuestiones con la ley electoral, que hubo algunas cuestiones que estaban contempladas en la ley electoral, como son las precampañas, pero que no hubo precampañas por cuanto al PRI y al PRD? ¿Cómo podemos analizar este escenario? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, como bien mencionas, pues la ley electoral había previsto la celebración de precampañas. Esto es procesos internos de selección de candidatos internos en los partidos políticos. Esta condición, pues bueno, se viene regulando de tiempo atrás, pues con la idea de que justamente se eviten ese tipo de prácticas que en el pasado habían sido tan criticadas como la imposición de los candidatos. Es lo que se conoce como primarias, ¿no? En otros sistemas. En los Estados Unidos, que les llaman primarias, son procesos de nominación de candidatos.
Y en México, bueno, tradicionalmente estos procesos internos no se llevaban a cabo o se realizaban de manera muy oscura. Ahora, pues la ley dispone inclusive una cantidad de recursos importantes para que los propios partidos pues dispongan un conjunto, digamos, de procesos y el electorado pues pueda inclusive identificar, digamos, de qué manera los candidatos pues terminan siendo nominados por los partidos políticos. Como mencionabas, pues la ley no alcanzó a prever un escenario donde algunos partidos decidieran resolver estos procesos internos. Nos referimos específicamente al tema de los candidatos presidenciales. Como bien mencionabas, pues las izquierdas decidieron ir hacia una candidatura única y también en el caso del Partido Revolucionario Institucional en una alianza con el PANAL y con el Partido Verde. Entonces la ley pues no previó la inexistencia de precampañas y ahora el único partido que sí, digamos, procedió a realizar, digamos, todo este ejercicio, pues fue el Partido Acción Nacional, con el consabido costo político, en el entendido de que mientras los otros partidos resolvieron la unidad política, el Partido Acción Nacional se aventuró, digamos, a llevar a cabo el ejercicio de la democracia interna, pero a costa de un sacrificio en las preferencias electorales. Y eso habla también de una falta de control político pleno del presidente Felipe Calderón del partido del que es originario, pero sobre todo en este proceso de configuración de las candidaturas, pienso que el que dio el golpe estratégico, táctico, fue la izquierda política. Nadie se esperaba justamente de que hubiera un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y entre Marcelo Ebrard para definir, ¿no?, una candidatura de unidad, y eso de una u otra forma precipitó los tiempos. El que se sumó a este planteamiento fue el PRI, donde ya tiene virtualmente definido su candidato presidencial, pero el PAN, justamente por esta falta de control total, pues, ¿no?, del partido, no ha definido aún a su candidato, y al parecer pues, se va a mantener esto, ¿no?, hasta febrero, ¿no? Al contrario, ¿no?, de la iniciativa de la izquierda de adelantar un candidato, no lo pueden hacer por este tipo de condiciones. De hecho, en el PRI fue en realidad sorprendente si se analiza a la luz de lo que pasó en 2006, que fue un verdadero conflicto en torno de Roberto Madrazo y todas las pugnas internas que en el PRI se originaron. Bueno, ni siquiera Madrazo, primero fue, digamos, la debacle o la derrota de Arturo Montiel primero, que también fue muy problemática, y después todo lo que se organizó en torno de Madrazo. Y ahora, en torno de Peña Nieto, por un lado, Mario Fabio Beltrones, digamos que se sale de la contienda, y además Moreira, que era el dirigente nacional del PRI, por su incomodidad, etcétera, lo que también se conoce, también renuncia. O sea que fue hasta cierto punto inédita la manera en la que se unifica el PRI en torno de una candidatura, pero como dices, Alfonso, yo creo que también esa lectura es la correcta. Lo que activa todo esto fue el acuerdo de la izquierda, ¿no?, entre López Obrador y Marcelo Ebrard. En los hechos, lo que menciona Alfonso es el control directo sobre los partidos políticos. Cuando tú controlas a tu partido político, puedes entonces definir una candidatura de esta envergadura, una candidatura presidencial. Históricamente el PAN había criticado la instrumentalización del PRI por parte del presidente de la República, pero lo cierto es que esta es a todas luces y para cualquier organización o para cualquier contexto político, digamos, una gran tentación. Todo presidente quiere controlar a su partido político. Esto es muy natural en los sistemas parlamentarios, donde todo primer ministro es de manera natural el líder de su propio partido, pero en los sistemas presidenciales hay una suerte de división entre el presidente y su partido político. En este caso, cualquier intromisión de parte del presidente sobre su organización es leída, ¿no?, o es interpretada como una injerencia inmoral que está fuera de toda condición democrática, entre comillas, y por lo tanto los presidentes pues, no pueden intervenir de manera tan abierta como sí sucedería de manera natural en un esquema parlamentario. Entonces el Partido de Acción Nacional está entrampado, digamos, en esta lógica, porque el presidente de manera natural pues quiere dirigir este proceso a favor de uno de sus precandidatos, en este caso de manera muy clara, pues Ernesto Cordero, que es la persona que el propio presidente está impulsando. Entonces, como ellos no tienen manera de justificar esto en un contexto democrático, pues entonces se ven obligados a ir con todo en estas elecciones, digamos, internas y exponerse ante la opinión pública con el riesgo consabido de ir perdiendo puntos en las preferencias electorales. Claro, pero eso, bueno, este escenario no sucedió en el sexenio de Vicente Fox. Vicente Fox tenía a su candidato, que era su secretario de Gobernación,
Oposición, Santiago Krill. Y no era Calderón, ¿no? No era Calderón, al parecer tenía todas las condiciones, ¿no?, y las posibilidades reales de que él fuera el virtual candidato presidencial. Lo que ocurrió fue que un grupo, una facción encabezada por Calderón, fue la que se metió directamente en el proceso y de manera sorpresiva le arrebató prácticamente la candidatura, cuando parecería que tenían las condiciones para que y además, fuera Krill el candidato. Sirviéndose de digamos que utilizó las bases del partido. Ahora sí que el partido y la base del partido fue utilizada y articulada dentro de este proceso para que Calderón quedara como candidato, ¿no? Claro, y aquí lo veo un proceso distinto, pues, ¿no? Distinto. De entrada no se ve con la fuerza, ¿no?, Cordero con la fuerza, con esta predisposición natural, pues, ¿no?, para que sea el candidato de la estructura. Es curioso eso que comentas porque precisamente, si no me equivoco, ni Cordero, ni Josefina Vázquez Mota, ni Krill son, digamos, panistas de vieja militancia, digamos, son en realidad todos recientes, ¿no?, de reciente militancia en este partido, ¿no? Así es. Pero sí, descripción. Y eso cambia, como dices, el contexto. Sí, y además ya había una candidatura trabajada, ¿no?, por Santiago Krill a lo largo de estos 6 años. Josefina Vázquez Mota también tenía la intención de participar en la contienda desde que fue elegida como diputada federal, y eso sí es una condición distinta, ¿no?, a la que tenía Fox hace 6 años. Entonces aquí hay mayores dificultades para que Calderón imponga, pues, ¿no?, a su Delfín, o que sea su candidato predilecto el que pueda ser el virtual candidato de la derecha para el 2012. Hay una lección no aprendida respecto del primer proceso que le toca vivir Acción Nacional una vez que Vicente Fox intenta promover a Santiago Krill. Parece que el PAN no ha comprendido que todo proceso de democracia interna los somete a una debilidad evidente. Es decir, la izquierda y en este caso el PRI han demostrado que sin ir a unas elecciones internas pudieron conseguir un candidato de unidad. Pero el PAN en 2 ocasiones ha ido a procesos internos y en esas 2 ocasiones parece ser, creo que está claro, los presidentes, es decir, los jefes de Estado, que a su vez son militantes de este partido, pues no han conseguido impulsar a sus candidatos. Entonces, parece ser que aquí hay una lección no aprendida. Claro. En un mejor contexto para el Partido de Acción Nacional, debieran ellos justamente permitir la llegada o la emergencia de un candidato pues que tenga la fuerza para poderse, digamos, presentar como un candidato único y no abrir un proceso interno donde quién sabe qué pueda pasar. La falta de legitimación política, incluso el propio Calderón al interior de su propio partido, ¿no? Eso pienso yo que es lo que demuestra esta falta de control del proceso, que no es necesario que se plantee en términos de una imposición, pero sí en términos de una negociación, una capacidad política para negociar, concertar a todas las fuerzas y a partir de ese acuerdo que surge un candidato de unidad. Eso yo veo ahí que hay una falta incluso de legitimación política del propio Calderón al interior de su propio partido. Y es interesante esta paradoja que tú señalas, Rafa, de la idea de, digamos, la democracia, lejos de lo que muchos piensan, va en desmedro de digamos, de la eficacia política, ¿no? Y de la fortaleza política. Totalmente, es lo que hemos visto en estas últimas semanas. En la medida en que Acción Nacional decide llevar a cabo su proceso hasta estas semanas de febrero, es decir, que ninguno de los 3 precandidatos decidió, digamos, bajarse de la competencia, pues han sido básicamente semanas de desgaste político, cuando los otros partidos pues ya tienen a sus candidatos y ya están perfilados para la competencia de este año. Claro. Además que, bueno, López Obrador en realidad lleva todo el sexenio haciendo recorridos en el país para articular un movimiento con mayor consistencia, ¿no? Y Peña Nieto, pues, claro, desde la gubernatura del Estado de México. Sí, aunque López Obrador excluido de los medios de comunicación, hizo una resonancia, claro, ¿no?, real, ¿no?, en la población. Y Peña Nieto, claro, con todo este apoyo visible que le dan las principales, las grandes televisoras, y con esta candidatura virtual que se construyó desde hace también 6 años aproximadamente. En ese sentido, tanto el candidato del PRI tiene una ventaja, ¿no?, sobre el resto, y Andrés Manuel en el sentido de tener un mayor arraigo, ¿no?, en la población. Y bueno, todos los resultados de la política, ¿no?, de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, pues eso ha generado también un mayor deterioro y pienso yo una percepción, ¿no?, de la población no tan favorable para una eventual candidatura del PAN, sea cual sea, ¿no? Incluso Josefina Vázquez Mota, que parecería ser la mejor posicionada en las encuestas por el grado de la condición de género, ¿no?, por el hecho de ser mujer. Entonces yo veo que hay una percepción desfavorable, ¿no?, para la candidatura del PAN, independientemente de quién quede como candidato. Lo que ha estado intentando hacer López Obrador durante todos estos años es señalar que en realidad el PRI y el PAN representan un mismo proyecto. ¿Qué posibilidades hay de que esta dicotomía que él señala
pueda llegar al público general a la hora de elegir una opción política por otra. ¿Es posible o no? Bueno, es que aquí resulta interesante el punto de los perfiles. Y creo que Ernesto Cordero puede ser considerado no solo como el candidato oficial, él mismo se ha autoproclamado como el candidato de la continuidad, el candidato del propio presidente. Pero creo yo que Cordero también representa de manera muy fiel los intereses de las élites financieras internacionales o de las clases transnacionales, pues que están interconectadas a través de ciertos organismos como el FMI, OECD, Banco Mundial, etcétera. Creo que Cordero representa fielmente esos intereses y sería un candidato, digamos, muy adecuado para este sistema. Pero como él es el candidato más débil, digamos, de la competencia interna en el PAN, lo más probable, como lo decía Alfonso, es que quede Josefina Vázquez Mota porque ya es más competitiva en términos electorales. Si comparáramos o pusiéramos en la contienda Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota, pareciera ser que hay un empate entre el candidato que podría ocupar, digamos, el segundo lugar. Como toda competencia electoral se polariza, es decir, siempre es una competencia entre dos, no es claro hasta este momento quién es el que va a ocupar ese segundo lugar. ¿Qué es la clave, digamos? Exactamente, ¿qué es la clave? ¿Y por qué lo digo? Porque no es claro el perfil de Josefina Vázquez Mota, es decir, si uno revisa las encuestas, no tiene negativos, no tiene una mala imagen, pero la clave está en que su perfil político no está perfectamente claro, ni si es calderonista, ni si es anticalderonista, es decir, y esta condición de ambigüedad, de poca definición, es la que le permite, digamos, mantener esa competitividad, porque si el candidato fuera Cordero, seguramente uno diría es el promovido del presidente de la República, y entonces quizá con más claridad López Obrador podría quedar como segundo contendiente, ¿no? Esa es, digamos, puede ser una hipótesis, lo estoy planteando de esa forma. No, yo creo que es plausible porque no veo tampoco a Josefina Vázquez Mota como representante del panismo tradicional, ni por otro lado como representante del neopanismo, ¿no? Del calderonismo. Entonces, en ese sentido, sí hay un perfil desdibujado frente a la opinión pública, que a pesar de que no tiene tantos negativos, ¿no? Como señala Rafael, eso puede ser aprovechado por el candidato de la izquierda, por Andrés Manuel López Obrador, para posicionarse y estar de cara como el contendiente con el que se enfrentaría directamente con la candidatura de Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, bueno, retomando tu pregunta, yo pienso que tanto el candidato del PAN como el PRI van a ser los candidatos que de la continuidad, pues una política económica que se ha implementado hace más de 30 años y que está articulada con los intereses financieros, transnacionales. En ese sentido, pienso que la candidatura de Peña Nieto le resulta más efectiva a ese grupo, ¿no? Oligárquico, para darle continuidad a sus intereses, ¿no? Porque la propia agenda de gobierno del PAN pues, ha sido sumamente deteriorada, ¿no? a lo largo de todo el sexenio de Calderón. Y ahí, claro, porque ahí hay una continuidad, por ejemplo, por cuanto a los cuadros que conforman los gabinetes económico-financieros de los últimos sexenios, ya prácticamente es indistinto que haya estado el PRI o el PAN. En realidad los gabinetes financieros, sobre todo, son provenientes o del ITAM, con posgrados, etcétera. O sea, todo el gabinete de Calderón, el gabinetito, como le llamaba Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Pues son todos egresados del ITAM. El más reciente secretario de Gobernación, ¿no? Recién nombrado, Alejandro Poiré, fue egresado del ITAM, coordinador de la carrera de Ciencia Política. Prácticamente todo el gabinete es de esta institución. Entonces, y bueno, y con perfiles, pues también, y lo mismo igual de desdibujados que el de Josefina Vázquez Mota, sin una trayectoria política sustantiva, sin una experiencia real de gobierno, sin una concepción histórica, ¿no? Del Estado, y todo eso pues en detrimento de la función pública. Y bueno, también coincido con lo que señaló en un momento Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? De que más bien lo que quería Calderón no era un gabinete, ¿no? de hombres de Estado, sino más bien un staff de cuates que lo auxiliaran, ¿no? Para sus tareas meramente administrativas. En ese sentido sí hay un deterioro. Es significativo, ¿no? Eso, el perfil, digamos, de su gabinete. Bien, vamos a hacer un corte. No se vayan, estamos hablando sobre pues, los escenarios para 2012 que ya estamos en ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Rafael Morales y Alfonso Vázquez sobre pues los escenarios.
aquí hay que precisar, no nada más electorales, sino, digamos, histórico-políticos, orgánicos, si se puede decir así, para tratar de ver lo que está en juego en esta elección presidencial, porque siempre el problema que aparece en cada elección, y esto no es nada más, no es privativo de México, en cada elección hay como toda una nube, toda una maquinaria que se pone en operación, la maquinaria electoral y mercadológica y, digamos, de encuestas de opinión, que en realidad acapara todos los criterios para definir las cuestiones, pero pues lo importante es ver qué es lo que está en el sedimento, ¿verdad? Cuáles son las tendencias y las estructuras que están colisionando, y ese es el problema, que luego muchas veces no se puede ver. Uno de los aspectos para analizar eso es la capacidad que por lo menos estos tres grupos, digamos, ¿verdad?, que intentan dirigir el Estado, y aquí habrá una distinción, dirigir o dominar, ¿verdad?, la distinción de Gramsci. Volviendo a esto, una manera de analizar esto es ver la capacidad que tienen estos grupos de articular un discurso que, primero, sea capaz de recoger alguna tradición de la que ellos supuestamente se consideran herederos, para después proyectar las cosas hacia el futuro. Entonces, ¿por qué no analizamos cada uno de los bloques? Iniciemos por el que ustedes quieran, quizá por el PAN, si nos quedamos con ellos. ¿Qué capacidad tiene el PAN, estando en el poder, de articular, de jalar los hilos de su tradición doctrinaria? Yo veo una capacidad ahí, una incapacidad total, y por tanto, digamos, una miseria ideológica e histórica. No son capaces de recoger la tradición del panismo y ponerla como coordenadas de dirección histórica del país. No sé qué podremos... Yo también veo que son incapaces de retomar esa tradición doctrinaria, pero incluso ya su propia gestión política, ¿no?, al frente del Estado en estos últimos 12 años los ha limitado de una manera tan severa que no encuentran tampoco la manera de reivindicar esa gestión que realizaron. Entonces están entrampados en esta imposibilidad de retomar su propia tradición y de reivindicar una gestión que es a todas luces impresentables. Tú hablabas, cada una de estas fuerzas políticas que intenta tomar, ¿no?, el Estado, ya sea para dominarlo, para dirigirlo, pues bien lo que están provocando es, al menos el PAN, es tomar el control del Estado, pero para desmantelarlo. Prácticamente ya no hay una base, pues, ¿no?, sobre la cual pueda articularse un proyecto de nación coherente, y lo que yo veo es de que al menos el discurso del PAN está entrampado en una serie de contradicciones. No hay una agenda de la que pueden reivindicar. La agenda de seguridad está también ya sumamente erosionada por la gestión del propio Calderón, y no se ve ninguno de los tres posibles candidatos, ni en Krill, ni en Cordero, ni en Josefina Vázquez Maute, un discurso coherente que pueda articular una visión de país, ¿no? Se quedan ahí en una serie de meros remedos, un collage discursivo que no puede tomarse como un planteamiento serio, ¿no? Declara la gravedad en la que se vive el estado político, ¿no?, de México. Sí, totalmente cierto. Pero habría que digamos, etiquetarlos. Felipe Calderón, ¿qué tipo de corriente ideológica representa? Para mí es muy claro, es un nacionalismo de derecha. Es decir, ¿de cuándo acá al Partido Acción Nacional se le ocurrió ser neoliberal? No tengo la menor idea, pero tengo la impresión de que el neoliberalismo al que el PAN le da continuidad respecto de Salinas y Zedillo es un neoliberalismo que viene impuesto no por ellos mismos, sino por esas élites que están, digamos, educadas en las universidades privadas y en las universidades norteamericanas, las que le vienen a imponer, inclusive al PRI, la posibilidad de que aquí se instaure ese, digamos, modelo económico. Por tanto, inclusive, como bien mencionas, el propio PAN no tiene ni siquiera claro que una de las líneas doctrinales o ideológicas de las que abreva, pues es el nacionalismo mismo. Es decir, y el propio Calderón, en la gran tradición de la que él viene, de Luis Calderón Vega, ni siquiera es capaz de reconocerse, ¿no?, en ese trayecto histórico. No sé ni siquiera en su propio espejo familiar, ¿no? Es impresionante. Entonces, el problema de Acción Nacional es que se comprometió con el discurso del cambio, pero de ahí no se abrió, digamos, una posibilidad para encontrar una nueva modulación que proyectara Acción Nacional para los próximos 50 años como una fuerza ideológica consistente, ¿no? A mí, la verdad, me parece bastante grave eso, porque precisamente queda en entredicho la posibilidad de estos candidatos de poder proyectarse, digamos, en el futuro en términos de una propuesta programática clara, ¿no? Y están reproduciendo, me parece, el esquema del reclutamiento de cuadros técnicos. Es decir, es significativo a mi juicio que, por ejemplo, el candidato que está favoreciendo Calderón me parece que es actuario, Cordero me parece que es actuario,
con posgrados en economía. Ujú. Entonces es esta idea de que la ideología tiene que dejarse de lado y privilegiándose la eficiencia y la eficacia político-administrativa, que no se niega, o sea, no se niega que debe de haber pericia y saberes administrativos fundamentales, ¿verdad?, para conducir, es una parte fundamental del Estado, ¿verdad?, la tecnicidad del Estado de la que habla Carl Schmitt, ¿no? El Estado se configura fundamentalmente cuando cuando cobra autonomía técnica, ¿verdad?, la tecnicidad del Estado. No negamos eso, no solo se gobierna con ideologías, pero sí hay un momento fundamental que es el de la retórica, no en un sentido peyorativo, sino en el sentido dialéctico, del discurso, de sentido histórico. Y ahí es donde el cuadro técnico está totalmente adolescente de capacidades conceptuales, ideológicas y doctrinarias para articular un discurso consistente y poder debatir con otros, ¿verdad? Sí, el discurso tecnocrático que maneja la mayoría del gabinete de Calderón ha perdido la dimensión histórica, que es fundamental para tener una visión del Estado articulada, claro, congruente, que pueda justamente plantear los problemas decisivos, ¿no?, que tiene que resolver. Y al ser opacada esta dimensión histórica, lo que queda solamente es un mero discurso vacío, sin referentes, meramente administrativo, pero que ni siquiera sabe, pues, ¿no?, cómo se tiene que administrar. Entonces ahí es algo preocupante. Y eso, ¿no? Yo creo que aquí hay que señalarlo, que esto habría que computarlo como el mito del ITAM o de las instituciones de este perfil, de los institutos tecnológicos, porque está también el TEC de Monterrey, que son estas escuelas que dijeron que más o menos se organizan, y aquí resalto otra vez el libro de Sarah Babb, Proyecto México, los economistas del nacionalismo y el neoliberalismo, para que no se vea que eso nada más lo digo yo, ¿verdad? Es un análisis muy interesante el que hace Sarah Babb, una socióloga norteamericana, en donde analiza, digamos, la Facultad de Economía de la UNAM versus o vis-a-vis el ITAM, y cómo en función de ese antagonismo un montón de estructuras de reorganización del Estado tienen lugar y cobran además sentido. Entonces, lo que han dicho los que tienen el control del ITAM es: vamos a crear cuadros políticos que dirijan este país, ¿verdad? Es un poco fue el esquema del ITAM. Además, ellos se la creen, además, ¿verdad? De la misma manera en que Daniel Cosío Villegas, cuando toma las riendas del Colegio de México, dice: vamos a generar cuadros dirigentes de la Revolución Mexicana. De la Revolución Mexicana, es un poco el esquema de Cosío Villegas, ¿verdad? Claro. Y la urgencia que define la vida de Cosío Villegas. Ahora lo que se ve cuando tenemos estos cuadros totalmente desdibujados políticamente es, a mi juicio, el resultado de que es un mito esto de que solamente con la administración se puede dirigir un país. No gobernar, sino dirigir. El asunto es cómo diriges al Estado, ¿no? Exacto. El PAN fundó la Universidad Nacional con Manuel Gómez Morín. Por ejemplo. Ellos fundaron la universidad pública y pareciera que ahora están en contra de la institución que ellos mismos fundaron. Es una cosa impresionante. Es que, claro, nosotros en realidad, siendo objetivos, ¿verdad?, no se le puede regatear al PAN, al margen de que se esté a favor o en contra de ellos, tradiciones ideológicas e intelectuales de gran envergadura. Por ejemplo, Gómez Morín, ni más ni menos, ¿verdad? Es decir, se les puede dar beligerancia, puedes discutir con ellos, pero sí que tienen tradiciones, pero ellos mismos abjuran de ellas, y entonces ahí, ese es un problema orgánico. Ahora, quién sabe si la gente se dé cuenta de esto, ¿verdad? Ese es un problema. Sí, no se ve, pues, ¿no? Y sobre todo cuando no se pueden reconocer en ese espejo de su propia tradición. Y cuando se pierde esta dimensión nacionalista, histórica, pues ya no se puede hablar entonces de Estado, ¿no? Entonces aquí, para también hablar de las otras candidaturas, particularmente la de Peña Nieto, pues sigue esta misma tradición tecnocrática. Sí. Es sintomático que en la Feria Internacional del Libro, cuando se le preguntaron sobre sus principales lecturas, pues no haya podido responder absolutamente nada, cuando pudo haber hecho, bueno, mi formación es el concepto de lo político, ¿no?, de Carl Schmitt, ¿no?, El Capital de Marx, ¿no?, o Economía y Sociedad de Max Weber, es decir, hombre, lecturas fundamentales, pero para un estadista, para sí, aquel que aspire a gobernar, a dirigir a un Estado, tiene que tener esos referentes mínimos de cómo se organiza la sociedad, de cómo se relaciona con el Estado. De lo contrario, no tiene nada que decir, no tiene nada que hacer en absoluto. O mínimo a un priista, por lo menos don Jesús Reyes Heroles, que vaya que es una referencia, ¿no? El liberalismo mexicano de Reyes Heroles, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero ni siquiera eso. Y bueno, ahí, ¿cómo analizar ahora el PRI? Que ya entró Alfonso por ahí, que está también esta idea que ellos tienen de decir, bueno, un nuevo PRI, juventud, es un llamado a la juventud, porque hay que señalarlo, muchos jóvenes, muchos incluso de nuestra generación, ya no ven en el PRI al monstruo autoritario o al dinosaurio autoritario, sino que ya ellos eso del autoritarismo ya no es un referente para ellos. Entonces ahí quiere apelar este PRI, pero precisamente en las pruebas de fuego es cuando se ve que no tiene nada, ¿no? Es un falso debate la idea de
Viejo PRI, nuevo PRI, nuevo PRI. Realmente no es, digamos, un elemento que pueda servir en términos analíticos para comprender qué es lo que sucede. México históricamente tiene un orden político basado sobre un conjunto de prácticas perfectamente identificables. La corrupción, la idea del gobierno como botín, el espacio de lo público para el aprovechamiento de los recursos con fines privados. Estas son prácticas históricas que el país ha tenido durante mucho tiempo. Y cuando se habla de nuevo y viejo PRI, viejo y nuevo, etcétera, en realidad se está borrando, digamos, un hecho que es perfectamente identificable. Es decir, hay prácticas políticas, hay esquemas de operación que se mantienen inalterables. Y en este caso Peña Nieto pues es un deudor de todas estas prácticas. Él desde la gubernatura del Estado de México operó de manera muy eficiente utilizando recursos públicos, es decir, teniendo redes de apoyo, de gestión, etcétera, ejerciendo la política y el poder. Pero cuando se presenta como el nuevo PRI pareciera entonces que se trata de un prospecto que no va a ejercer el poder, que va a gobernar democráticamente y que desde luego pues, no tiene nada que ver con esas viejas prácticas del pasado que casi todos conocemos. Entonces, en realidad es todo lo contrario. Claro. Realmente ese nuevo PRI es un PRI que no ha cambiado en absoluto, quizá solamente en cuanto a los recursos, por ejemplo, mediáticos, porque en el pasado el verdadero recurso de los políticos del PRI pues era la retórica. El día de hoy la retórica es sustituida por los medios de comunicación, por la imagen y por la americanización de la política. Claro. Y en ese sentido, digamos, hay poco que discutir, porque la imagen rebasa, ¿no?, a todo lo que pueda ser calificado como un discurso. Todo, ¿no?, tipo de discurso, exacto. Sí, y bueno, y estoy de acuerdo con lo que plantea Rafael. Esta idea de plantear un viejo PRI, un nuevo PRI, es un falso debate, sobre todo también porque omite la fractura histórica de ese partido en 1987, la salida de la corriente identificada con los postulados de la Revolución Mexicana, el nacionalismo revolucionario, y la implementación, ¿no?, de todo ese partido como una instrumentación del neoliberalismo, ¿no?, en ese proceso de desarticulación del propio Estado. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos en el PRI es esa corriente neoliberal que le va a dar una continuidad a la actual política económica, que van a tener, ¿no?, los mismos cuadros como los que ahorita ostenta el gabinete de Felipe Calderón, y que no va a haber un cambio sustantivo, pues, ¿no?, para la población, pues, ¿no?, siguiendo con estos mismos rituales por los cuales reprodujeron y mantuvieron el poder en la década de los 70s y en los 80s, ahora potenciados con esta dinámica mediática, ¿no?, a la que también se refirió Rafa. Entonces, en ese sentido, el PRI es instrumento partidario a favor de esta corriente neoliberal, y que nada va a cambiar, pues, ¿no?, la perspectiva política, ¿no?, de nuestro país. Ahora, si nos pasamos a la izquierda, digamos, no nada más el PRD, también ahí hay cuestiones. Primero, que precisamente, como se sabe, el origen de toda esta corriente nueva de la izquierda surge en función de esta ruptura que mencionas al interior del régimen del PRI, y de alguna manera yo creo que sí, sí se recogen, quizá de manera más explícita, aunque tampoco, pues hay que decirlo, muchos de nosotros a donde asistimos y donde tenemos más contacto son con estos bloques de izquierda. Claro. No habría que saber en algún meeting, ¿verdad?, del PRI o del PAN, a lo mejor ahí sí hacen referencia a sus tradiciones, yo no lo sé, ¿verdad? No creo realmente. Pero lo cierto es que, por ejemplo, también por parte de la izquierda, yo creo que hay una más acusada, sí hay una referencia a tradiciones, pero fundamentalmente a las que tienen que ver con el juarismo y con la Revolución Mexicana. Tampoco se hace ya referencia a Marx, a Lenin, a Gramsci, o a Revueltas, o a Mariátegui. Es decir, por cuanto también, de parte de la izquierda, también hay se entierra a tradiciones que hoy por hoy para muchos ya son también incómodas, lo cual ahí también habría que señalarlo, ¿no? Sí. Para ser, digamos, parejo con todos, ¿no? Parejos con la crítica. Sí, y eso tiene que ver con la formación del propio PRD, es decir, el PRD inclusive antecede a la caída del bloque soviético, mayo del 89, cuando se funda, 5 de mayo del 89, y pues entre sus principios pues está justamente la de posponer, digamos, el debate del modelo económico, la de excluir cualquier referencia precisamente al marxismo, digamos, clásico. O al socialismo. De manera general, y a partir de ahí, pues, comprometerse con la socialdemocracia. Claro. El PRD es un partido fundamentalmente socialdemócrata, ¿no? En esa medida, como bien menciona Ismael, creo que, pues sí, hay una negación
rotunda y específica de parte de todas las fracciones respecto de las viejas tradiciones socialistas, incluyendo desde luego el propio Andrés Manuel López Obrador. Claro. Andrés Manuel López Obrador es un nacionalista que tiene una gran herencia, digamos, que proviene de la Revolución Mexicana, y en esa medida en su discurso pues no cabe, digamos, ninguna otra tradición socialista. Esa es la realidad. Para aquellos que creen que López Obrador es alguien que tiene que ver algo con el socialismo, pues la verdad, pues no, ni de lejos. Sí, hay una limitación en su discurso y en efecto el PRD nace bajo este signo ya de una crisis ideológica profunda. Se posterga este debate, ¿no?, de asumir una postura fundamental frente al campo de la ideología. Bueno, se posterga, sino es que se abandona. Se abandona, sí, ahorita ya podemos decir que se ha abandonado, pues, ¿no? Y esto en función de la unidad, ¿no?, política y sobre todo del programa electoral. Y es ahí donde viene la decadencia de la izquierda política en los últimos 19, 20 años, pues, ¿no?, o quizá más. Entonces aquí habría también ya que cuestionar todo este sistema político electoral que no está realmente conduciendo a grandes transformaciones y que justamente porque el PRD, que es el partido, ¿no?, de la izquierda realmente existente, se encuentra ya limitado, ¿no?, por haber nacido bajo esta crisis de la época, ya está también imposibilitado a llevar a cabo transformaciones sociales más profundas. Y deberíamos entonces plantear la necesidad de una nueva organización política que vaya más allá del plano electoral, que trabaje en lo que decía Gramsci, ¿no?, en buscar la hegemonía de la sociedad civil para que pueda entonces estar en condiciones de tomar el poder del Estado. Se tiene que rearticular una idea propiamente distinta del partido político. Y llevarlo más allá de la cuestión electoral. Porque ahorita ya nos ganó la coyuntura, nuevamente estamos hablando de las elecciones, y va a pasar esto y vienen las elecciones intermedias, etcétera. Pero no, bueno, lo sabemos nosotros, pues, ¿no?, pero no se tocan problemas fundamentales, ¿no?, la falta de legitimidad, ¿no?, del actual presidente y otro tipo de cuestiones que se tienen que también tocar, pues, ¿no?, y que los debates tradicionales pues nunca lo plantean. Pero déjame agregar una cosa a lo que tú estás mencionando, porque el problema histórico del PRD no solo tiene que ver con esta ideología, ¿no?, poco clara, ambigua, que le viene de una socialdemocracia descafeinada, etcétera, sino uno de los problemas también más acuciantes del PRD es un problema de orden técnico, un problema de eficacia política. Es decir, electoralmente el PRD nunca ha funcionado como un aparato, digamos, que pueda precisamente servir para ganar elecciones, eso es claro. Y ahora es más dramático porque el PRD se está convirtiendo gradualmente en un partido regional. Entonces, aquí hay un asunto delicado. O sea, un partido político no solo tiene que ser el mito partido, como lo decía Gramsci, en términos de esta idea del nuevo príncipe, sino que también tiene que ser una organización que permita ganar elecciones, porque estamos en un contexto democrático. Y creo que en ambos casos, creo que el PRD falló de manera rotunda. Fue significativo el hecho de que precisamente el método para elegir, bueno, no fue el único método, ¿verdad?, pero uno de los componentes para que se decantara la cuestión en función de Marcelo Ebrard o López Obrador fue una encuesta, que repito que no fue el único criterio, ¿verdad?, pero fue significativo que dijeron, no, si hacemos aquí una elección interna, esto se posterga hasta... Sí, ¿no? y también un problema así de gestión política, ¿no?, realmente los resultados, ¿no?, de las gestiones políticas del PRD en las regiones, en los estados, en los municipios, en donde ha sido partido gobernante, no se han distinguido de manera significativa de otro tipo de administraciones, tanto las de derecha como las tradicionales del PRI. Entonces, en ese sentido, también cuando se enfrenta un nuevo proceso electoral, la masa de votantes con las que simpatiza tiende a rehuirle, ¿no?, ese apoyo. Entonces, en ese sentido, está en peligro el PRD no solamente de convertirse en un partido regional, como tú lo planteas, sino también un partido testimonial, pues, ¿no? Entonces, habrá que pensar el futuro, ¿no?, de la izquierda después de las elecciones del próximo año, si es que no gana Andrés Manuel López Obrador. Yo pienso que sí se tiene que hacer un replanteamiento drástico, pues, ¿no?, de principios programáticos, de estructura para llevar a cabo ciertos fines, pero sobre todo replantear este debate de las ideas con otro tipo de referentes y sobre todo ver a la política más allá del plano electoral, pues, ¿no? Yo pienso que el contexto democrático no tiene que remitirse necesariamente a las elecciones y porque eso es justamente lo que ha impedido, pues, ¿no?, que una gestión política del PRD se diferencie drásticamente, de manera significativa, de otro tipo de administraciones. Entonces, en ese sentido, pues, hay que replantear los fundamentos de la propia izquierda, ¿no? Y generar cuadros, porque mira, también eso es importante, yo creo que uno de los grandes retos que tiene que sortear la izquierda en los próximos años, pues, es demostrar que es capaz de gestionar la política económica, es decir, que son capaces de tener un proyecto económico sin que eso necesariamente indique que el país se va a ir a la ruina.
O sea, creo que esta es, digamos, la prueba de fuego. Y no es casual que el propio López Obrador tenga entre su equipo de trabajo a Rogelio Ramírez de la O, que en términos de la percepción de la comunidad internacional, pues él podría ser un perfecto secretario de Hacienda, ¿no? Pero creo que es ahí donde la izquierda también pareciera que no alcanza como a tratar de dar una imagen o una percepción de que son capaces de gobernar y de tomar el Estado y de tener justamente una política macroeconómica consecuente con las necesidades actuales, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte más. No saben, estamos conversando sobre los escenarios políticos, electorales, pero también políticos e históricos de este 2012 tan importante. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es el tercer bloque de Plaza de Armas. Estamos conversando con Rafael Morales y Alfonso Vázquez sobre este año tan importante políticamente. Segunda elección en la que el Partido Acción Nacional está en el poder del gobierno. Segunda postulación de López Obrador como candidato. Y bueno, y el PRI pues está tratando de volver al poder. Habría que intentar terminar señalando algunas cosas. Por un lado, yo creo que claves de la agenda política, de lo que está en juego, por un lado, y otra cosa que, bueno, yo lo propongo aquí, a reserva de que ustedes quisieran abundar en ello, esta muy acusada tendencia que cada vez cobra más sentido, que no es nueva, pero cobra cada vez más fuerza y más inercia, que es la idea de la ciudadanía, la ciudadanización de la política, la sociedad civil, que este desprecio de la clase política, la inoperancia de la clase política, etcétera. Esto sabemos que no es nuevo, pero cada vez cobra más sentido y más fuerza en el discurso público. Por donde quisieran, porque yo recuerdo, por ejemplo, nada más que por ahí hay unos anuncios en las calles, sobre todo para las candidaturas del gobierno del Distrito Federal, que dicen menos políticos, más ciudadanos, por ejemplo. Y entonces y parece ahí que es un juego de marketing político, sí. Frases así que pueden hacer sentido, pero yo creo que no se dan cuenta quienes lo ponen, lo que están diciendo, sí, ¿verdad? No, es un ejemplo más de un analfabetismo funcional, ¿no? Claro. Y es otro falso problema, como el del viejo PRI, nuevo PRI. Hablar de ciudadanía y política como entidades separadas es un absurdo. Toda ciudadanía es política. Y eso es lo que debemos de plantear, ¿no? Como primera instancia, ¿no? La condición para que alguien se haga plenamente ciudadano es su participación en la vida pública y que además indirectamente uno, aunque no tome una decisión, ¿no?, de ir a votar o no, está repercutiendo esa decisión en la configuración de la política. Entonces, la solución o la alternativa no es de que se le dé un mayor poder a la ciudadanía, que es una falacia, sino más bien que se replanteen, ni tampoco que desaparezca, ¿no?, la clase política o que desaparezca los partidos, sino más bien replantear la idea misma del partido político. Y sobre todo eso es una responsabilidad de fuerzas políticas como la izquierda, replantear esa idea de partido político para que se conviertan en esos instrumentos de defensa de los intereses de la población, de las clases populares, y que, insisto, ¿no?, plantear una agenda de intervención, estableciendo alianzas con organizaciones, con sindicatos, con todo tipo de actores de la sociedad civil en los términos gramscianos, sin dejarse, ¿no?, avasallar tanto por el plano o por la dimensión electoral. Es la única forma de que la política se haga valedera y que pueda convertirse en un instrumento para transformaciones sociales más profundas. Bueno, sí, el discurso de la antipolítica es un discurso ya muy viejo. En México hemos tenido muchas experiencias de este discurso. La verdad es que estos grupos ciudadanos, estas organizaciones de la sociedad civil que vienen a llamarnos la atención sobre una clase política venida menos, bueno, realmente no nos están diciendo nada nuevo. Y también las alternativas que la autollamada sociedad civil nos ofrece para sustituir esos políticos corruptos, pues tampoco son muy realistas en términos políticos. Es decir, creer, por ejemplo, que en el mecanismo de la reelección legislativa todos vamos a encontrar la solución a nuestros males, me parece que es un despropósito total, sobre todo porque este mecanismo pues no se acompaña con otros que son inclusive más efectivos, como el de revocación de mandato.
Entonces por ahí nos están presentando solo la mitad de la película, por un lado, y luego por otro lado no se dan cuenta que un discurso que erosione la autoridad política es un discurso que en realidad tiene un potencial disruptivo enorme, es decir, el que descalifica la política esté descalificando la autoridad burocrática. Y si eso es así, entonces lo que se está diciendo es que puede privar en el gobierno la arbitrariedad, los actos particulares, la impunidad privada, las actitudes individualistas, y esto la propia sociedad civil desde su discurso no se da cuenta. El discurso tendría que ser el contrario. Tendríamos que ir a un discurso que reivindique la política, que reivindique a la clase gobernante, que reivindique el poder del Estado y que reivindique la necesidad de que tengamos mejores partidos políticos. Porque la sociedad civil, por su propia constitución, es una sociedad que está atomizada, que está disgregada y que no tiene posibilidad de unificarse. De ahí que veamos que son discursos variopintos, que pueden ir desde un Javier Sicilia hasta una Wallace, pasando por un Martí, y eso no tiene ningún tipo de consistencia, ya no digamos discursiva, sino siquiera ideológica. No, y es que, eso que dices, bueno, en un foro de sociedad civil sonaría totalmente incorrecto lo que acabas de decir, ¿no? Reivindicar al Estado, reivindicar a la política, reivindicar a los políticos, pero yo creo que a mí lo que me parece bochornoso ver en muchos foros es cuando, en el contexto precisamente de los encuentros entre el movimiento por la paz y la dignidad, al margen del respeto que nos merece la causa que persiguen, ¿verdad? No se trata de eso. No, claro. Pero en los foros me acuerdo cuando estaba Sicilia y creo que miembros del Congreso, había muchos diputados políticos, ¿verdad?, que asumían, ¿verdad?, la culpa, digamos, y entonces como que se desdibujaba su propia figura de políticos, y entonces decía, no, sí estamos muy avergonzados, les pedimos disculpas es una total desdibujamiento de lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Entonces, el político mismo ya no sabe cómo encarar ese problema, entonces se anula él mismo como político sin darse cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Es tremendo. Sí, son tiempos sumamente críticos, ¿no?, los que vivimos, ¿no? Tiempos en los que aquel que tiene la función de dirigir el Estado pierde la conciencia de todas sus implicaciones y renuncia incluso a ello de manera voluntaria, pues, ¿no? Entonces, renuncia voluntaria, claro. Entonces, en ese sentido, todo ese tipo de discursos que reivindican una sociedad civil abstracta, inexistente, porque al final de cuentas no puede separarse de la sociedad política, la cual está íntimamente vinculada y que forma parte de ella, y que sobre todo se continúa, ¿no?, en esto que se ha criticado y que tú lo has hecho también con mucha puntualidad, esta figura de los literatos, ¿no?, que lo saben todo a medias, como Fernando Vallejo en el discurso de la Feria Internacional del Libro, también reproduciendo el mismo discurso de Javier Sicilia y hablando, pues, ¿no?, no voten, por favor, y si no voten, y si llega un demagogo, refiriéndose seguramente a Andrés Manuel López Obrador, mátenlo, ¿no? Mátenlo. Entonces ahí es el colmo de la irresponsabilidad y de un tipo también intelectual de figura que se ha encumbrado y que funciona, pues, ¿no?, como dirigente, ¿no?, de la opinión pública, irresponsablemente conduciendo, pues, ¿no?, con ese discurso a un nihilismo en el cual se pierde ya todo sentido de la esfera pública, todo sentido de la comunidad, todo sentido de la sociedad, ¿no? Pues miren, la mala noticia para la sociedad civil es que no va a desaparecer la clase política, que la distancia entre clase gobernante y sociedad gobernada no se va a achicar, y que lo que necesitamos en todo caso es redimensionar, digamos, el papel de los partidos políticos, como decíamos hace un rato, porque esos son los canales privilegiados para toda la canalización de las actividades en estos terrenos, ¿no? Sí, reivindicarlos y insisto, pues, ¿no?, en esa reivindicación, la crítica a esos partidos realmente existentes y su replanteamiento. Sí pienso que ya no puede prevalecer, ¿no?, esta figura del partido político tradicional como un mecanismo meramente electoral, meramente corporativo, sino que, sobre todo, insisto, ¿no?, las tradiciones de la izquierda tienen la obligación de replantear esa figura del partido político para que se convierta en ese instrumento real, pues, ¿no?, de la construcción de la hegemonía en la sociedad y de un instrumento para la toma del poder del Estado, y que se profundice, pues, ¿no?, en una idea de un socialismo democrático que se ha abandonado desde los años 80 y que el PRD nunca reivindicó de manera clara, pues, ¿no?, como lo hemos también aquí señalado. ¿Quisieran hacer algún comentario final para cerrar va a ser el primer programa de 2012? Es el primer programa de 2012, ¿algún comentario final? Bueno, yo creo que queda claro que este discurso de la sociedad civil va a tener, digamos, su primera prueba de fuego en los próximos años con la idea de las candidaturas ciudadanas. Que ya están... Ya fueron aprobadas, ya están incorporadas en la ley. Falta, desde luego, su regulación.
y pues una vez que veamos estos ejercicios veremos si se le puede plantar cara o no a la sociedad civil, porque no se augura nada bueno con este tipo de figuras, con las cuales pues el propio ciudadano no va a tener una referencia política, una referencia ideológica, y donde se van a potenciar, digamos, los problemas que ya venían arrastrando los partidos en términos de fiscalización de financiamiento. Claro, ¿quién los va a financiar? En términos, por ejemplo, es decir, de todo este tipo de cosas que veníamos planteando como problemas urgentes, vamos a ver ahora, digamos, un asunto dramático, y con toda seguridad veremos en el futuro que este tipo de experimentos pues no van a llegar a buen puerto, ¿no? Pues sí, coincido con lo que plantea Rafael, el discurso de que reivindica la sociedad civil va a tener su prueba de fuego en el proceso electoral. Yo realmente no creo que tenga la suficiente mella. Veo más bien que se debe, ¿no?, tomar la responsabilidad, ¿no?, de replantear a la política como una dimensión fundamental de la existencia del ser humano, y en ese sentido, en efecto, como lo planteó Andrés Manuel López Obrador, la lectura de la cartilla moral de Alfonso Reyes nos puede dar suficientes luces al respecto, ¿no?, porque ahí Alfonso Reyes lo que hace es reivindicar la idea de dignidad como ese tesoro que no se le puede arrebatar a ningún individuo y que lo hace justamente ser humano, pero que ese ser humano no es nada sin el otro, ¿no?, y no es nada sin el grupo más inmediato al que forma parte, que es la familia, y a su vez un contexto más amplio, la sociedad, al estado político, a la nación, y por último a una realidad más internacional que la agrupa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lectura de la cartilla moral daría lecciones de política a esos analfabetas funcionales que pregonan, ¿no?, la idea de la sociedad civil. Muy bien, pues les agradezco muchísimo, Alfonso y Rafael, que nos han acompañado, y pronto espero que estén nuevamente por acá. Gracias, Ismael. Gracias. Gracias. Muy bien, pues esto es este análisis con el que ofrecemos algunas claves que esperemos pues se puedan abrir paso dentro de la nube informativa y mediática que seguramente va a controlar el proceso electoral. Esperamos que haya sido de su utilidad. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.